Vamos a saludar a la señora embajadora de los Estados Unidos en Chipre en el año 2015. Ella estuvo en Roma, en plena Vía Veneto, estuvo en Moscú, estuvo en Londres, estuvo en la República Dominicana y estuvo en Brasil. El tema es el colombiano. Bueno, el espía nacido en Colombia, pero que se radicó en Estados Unidos. Espía prorruso metido en la diplomacia norteamericana. Ella se llama Kathleen Doherty. El señor Rocha fue el primer jefe en el servicio exterior y mentor de nuestra invitada. 40 años de espía de nuestro bogotano, Víctor Manuel Rocha. Tiene cara de bogotano, pero nadie lo conoce, nadie lo ubica, nadie ha podido saber quién es él. Pues nuestra invitada sí sabe quién es él, era su jefe. Y David, es la primera pregunta para la embajadora Doherty. ¿Ella en algún momento sospechó que su jefe, don Víctor Manuel Rocha, pudiera ser un espía fletado por los rusos? Good morning, Ambassador Doherty. Thank you for being with us on W Radio. And let us begin with this question. Well, you worked with him for a long time. And was there any point, at some point, that you suspected that your boss could have been a spy? Well, first, thank you for the invitation to speak tonight or today. I'm actually in London right now. No, none of us suspected it. In fact, Manuel Rocha was the diplomat we all thought we wanted to be. He was charismatic. He seemed to be a good listener. He cared about all of us as junior diplomats. And he was also charming and well-dressed, and we all thought that's the type of diplomat we wanted to be as we grew professionally. So obviously we did not know who the real person was, and we all feel a bit betrayed and angry. Bueno, nos dice que ellos se sienten un poco traicionados y con mucha rabia porque nunca sospecharon que podía ser un espía. Nos cuenta nuestra invitada que se encuentra en Londres en este momento que absolutamente nadie pensó esta situación. Manuel Rocha era un diplomático que admiraban, incluso todos querían ser como él porque era carismático, escuchaba a sus colegas, se preocupaba por ellos, siempre estaba bien vestido, era encantador y de hecho querían ser como él. No sabían la persona real detrás de Manuel Rocha. Bueno, ella ayer dijo en su cuenta de LinkedIn, en referencia a este caso, que Rocha fue su primer jefe en el servicio exterior y uno de los primeros mentores que ella tuvo, y siente una sensación de traición, enojo, pero no solo con él, que fueron 4 décadas de espionaje y hasta ahora es descubierto. Entonces la pregunta es, ¿con quién más siente ella ese enojo? ¿Quiénes son los responsables de esto? Well, Ms. Doherty, yesterday you posted on your LinkedIn account, about what you're feeling with all this case, and you referred to how there's more people that you are angered with, that you have this feeling of betrayal. Who or with whom do you feel this anger towards? Well, first and foremost, with Manuel Rocha. I believe that obviously the various officials in the U.S. government care deeply about any kind of espionage. I'm just disappointed that it took 40 years for this kind of, and maybe they've been working on the case for much longer than is obvious at this point. But if he seems to have spent his entire career working on behalf of another government, I wish someone had been more alert, or wish if there had been investigations done earlier, because a lot of damage probably was done over 40 years. Pues nos dice que muchos daños se hizo a lo largo de 40 años. Nos dice que está decepcionada de que durante todo ese tiempo no se hayan dado cuenta, digamos, de lo que estaba sucediendo. Ella esperaría que los gobiernos y todas las personas estuvieran más alertas, que se hubiesen adelantado más investigaciones para dar con el fondo o esclarecer esta situación, porque pues bastante se tomaron. 40 años después fue que descubrieron que el señor Rocha era un espía que trabajaba para otro gobierno.
Voy al principio. Él fue embajador en Argentina, en Bolivia, segundo en la Oficina de Intereses de Estados Unidos en Cuba, 25 años de diplomacia, fue asesor del Comando Sur. En posiciones tan complicadas como esa, ¿no hay un seguimiento constante, incluso antes del nombramiento, para saber, qué tipo de personas se elige para cargos tan importantes? Well, we want to go to that beginning, right? To refer him as an ambassador in Argentina and Bolivia. He was the second in the interest office in Cuba. And positions like this that are very complicated for, the international community, is there no monitoring to know what profiles they're getting? Or do you think that he didn't go through that process? It's hard to know exactly how he did it because obviously the world of espionage is a very skillful business, and so how he did it, it's hard to know. All of us go through security clearances every 5 years where our activities and where we've lived and some of our business conflicts are reported, and our different services make sure that we are being loyal to the United States. And actually one of the questions that is asked of ourselves and people that we know, do you have any reason to suspect that person is being disloyal to the United States? So clearly, Manuel Rocha was able to create an image of being very loyal to the U.S. that no one in his family, or maybe his family did, I don't know what his family knew or did not know, but none of his colleagues suspected that he was disloyal. Es difícil saber cómo lo hizo porque nos dice que el mundo del espionaje se maneja con cierta habilidad, por supuesto. Entonces, cómo lo hizo es difícil de saber. Ellos sí tienen cada 5 años ciertos monitoreos de seguridad y ciertos filtros, le hacen seguimientos a los negocios que hacen. Por ejemplo, ellos reportan absolutamente todo y pues una de las preguntas que les hacen es si creen o sospechan de alguien que pueda estar siendo desleal o siendo desleal a los Estados Unidos. Nos dice que Manuel Rocha fue muy hábil al crear esa imagen de ser bastante leal a los Estados Unidos. A lo mejor la familia lo sabía, no lo sabe, pero ninguno de sus colegas cercanos y que trabajaban con él sospechó en algún momento que esta persona podría ser un espía. Yo quisiera preguntarle, de acuerdo con los indicios, la estrategia de Rocha supuestamente era hacerse pasar por una persona de derecha para que no se le relacionara con el asunto. Incluso dicen que era simpatizante de Donald Trump. ¿Usted lo escuchó a él dando opiniones a favor de la derecha? Well, we want to emphasize on Rocha's strategy maybe to pretend to be a right-wing person, right? We've heard about him referring towards Donald Trump. Did you ever hear him speak, or did you ever feel that he was, in fact, a right-wing person? Well, I didn't keep up with him in the past decade or so, but when he was public in his professed support of Donald Trump, we were all surprised, not because of him, but it's unusual for any career diplomat. We're supposed to be nonpartisan or apolitical as much as possible. And even when we retire or leave the diplomatic service, we try to be very moderate in our views, public moderate, because we have standing still internationally. So a lot of us were surprised that he was so public in his professed support of Donald Trump. Pues a ellos les sorprendió mucho que esta persona apoyara abiertamente a Donald Trump, porque los diplomáticos por lo general tratan de no tomar un lado político, ser más bien apolíticos e incluso cuando se retiran tratan de tener opiniones o miradas mucho más moderadas. Nos cuenta nuestra invitada que no estuvo en contacto con él en los últimos años, pero sí era sorpresivo que diera ese apoyo tan abierto a Donald Trump y mostrara su visión cuando no es usual en el mundo diplomático. En alguna declaración él dijo, después de ser capturado o en medio de la investigación, que había anotado más de un gran slam. Hemos hecho más de un gran slam. ¿Cuál cree ella que puede ser la mayor revelación o el cargo más comprometedor de información donde estuvo el señor Rocha? Well, in some of his statements, he said that he had scored, well, not that he, but that they have scored more than one Grand Slam. And the question would be, which one of those jobs that he had, of those positions that he had, of the high demand position that he had, which one would you believe would be the greatest in which this Grand Slam took place? Again, it's very hard to know exactly because at different times and place. But you have to understand that ambassadors, we have
top secret clearance, and so we are privileged to read material that has very high classification. We're only supposed to read material that's strictly related to our work, but we do have access to other material. So who knows what he saw and what he reported on. I do think it's important to realize that Russia, Cuba, China, other countries, they are competing with us for influence and power, and they will use whatever means possible to get that information that could be used against the United States. Ambassador, thank you very much for your time, and have a good morning. Thank you very much. Sí. ¿Qué dijo al final, Grace? Que es difícil saber en qué momentos específicos él hizo esta operación. Nos dice que los embajadores tienen acceso a información clasificada y tienen material privilegiado. Se supone que solo leen lo que está relacionado con su trabajo, pero pues sí tienen acceso a otro material. Así que quién sabe qué pudo haber visto que haya reportado a Cuba. Nos dice que países como Rusia, Cuba, China y otras potencias o países importantes siempre tratan de competir por esa influencia y poder que tienen los Estados Unidos y usan toda la información que puedan y los medios necesarios para obtenerla. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.